Ça qu'a fait familia comment nous les gens que nous connaissons déjà, non pas qui c'est rôle, c'est toujours ce channel ça, moi dis bienvenue encore sur channel là pour une autre vidéo. Bon, normalement vidéo ça son vidéo côté moi vinn annoncer nous gros manifestation qui fait aujourd'hui dans pays Mexique directement dans ville Tapachula. Ça veut dire pense nous te connaît déjà, nous même qui t'a suivre moi dans l'épisode que m'te fait dernièrement, m'te annoncé que moi Tapachula. Bon, actuellement, c'est là qui est mieux, malgré Haïtien eux-mêmes été annoncé manifestation ça depuis quelques jours, mais jeudi, il était arrivé vraiment faire manifestation, mais normalement, on cap toujours dit, son manifestation qui était faite vraiment pacifique, pas aucune violence, bien qu'il ait annoncé pour jour cap venir encore pour l'autre manifestation. Manifestation ça pour qui bis, c'est manifestation côté Haïtien ça eux-mêmes, il y a pas des libérations, nous connaissons déjà, Haïtien dans ville Tapachula, c'est Haïtien qui l'a fait n'importe 6 à 7 mois, qui ont pas jamais un document pour être capable de transiter dans le pays Mexique. C'est ça qui peut pousser Haïtiens ça eux même yo te fait manifestation ça avec pancarte nan mais m'te gen chance là tout sous site là côté yo t'a fait manifestation c'est devant Comal directement. Comal nous connaissez c'est commission qui là pour gérer question réfugiés dans le pays Mexique, c'est commission qui là pour bail protocole qui ou fait entrer sur le territoire, c'est commission qui là tout pour bon document qui pour permettre capable de transiter dans le pays librement pour capable aller dans ville frontière ville pour capable rentrer les États-Unis. Avec nous connaissons Haïtiens arrivés dans la ville ça qui c'est Tapachula, pas de travail et question caille. Dans le moment m'te expliquer tout ça, il vraiment paraît difficile par rapport avec quantité haïtienne là et quantité haïtienne nous connaissons qui dans le pays Colombie qui pour rentrer dans le pays Mexique, ça veut faire haïtiens ça eux même ils viennent plus motivés pour faire manifestation de façon pour commander libération même pour aller parce que quantité là ville là pas qu'à supporter et puis quantité boile venir encore bon nous pas connaît vraiment comment ça va aller dans jour cap venir. Et ça permet que Haïtiens ça même décidé faire en manifestation ça m'a bien pour mettre vidéo yo de façon nous capable ça veut dire c'est vidéo qui fait en espagnol pas avec Haïtien même c'est espagnol tu as parlé parce que tu as un journaliste mexicain là tu as plusieurs autres monde qui était là t'a filmé yo yon façon pour message là même capable arriver plus loin bien que dans manifestation ça pas de aucune autorité comale ou bien soit autorité immigration pour te assister, pour te tendre ça ici, dit, mais t'es un journaliste, nous pensons avec journalistes et avec réseaux sociaux dans le moment là, parce que voir ça lui-même la privé loin, un message là même la privé loin, dans bouche autorité qui concerne eux, une façon yo capable faire yon m'élever pour haïtien ça pour libérer parce que haïtien yo en pile et pas travail dans ville là, bagaille yo vraiment dégénéré parce que gen haïtien qui 3 4 petites, ça veut dire qui là qui payer caille et qui manger et qui pas travail, ça veut dire bagaille yo vraiment dit. Et dans moment tout grand pile dans autorité tout qui choisit en faire habit avec Haïtien ça soit là yo arrêté yo prend téléphone yo prend cob yo pas remettre yo là libéré ça veut dire son paquet de bagages Haïtien même yo t'a manifester frustration tout contre autorité ça yo même cap abuser de yo cap prend cob yo cap prend téléphone yo qui pas remettre yo ça veut dire c'est tout message ça que Haïtien même t'a fait passer moi était content sur dans site là avec yo moi était content là tout avec caméra pour m'être capable filmer Jean Saté ça veut dire m'a bien chance pour mettre vidéo pour nous capable voir bon m'espère que nous allons apprécier l'idée m'espère que nous comprendre vidéo pour qui bi qui me fait m'espère que vous même cap prendre route là tout pour comprendre comment situation est lui-même dans pays dans ville Tapachula directement dans la ville frontière côté gain frontière avec Guatemala et c'est là tout haïtien eux même yo capable du haïtien même yo en prison côté yo parce que yo pas qu'à monter yo pas qu'à descendre et immigration pas travail comme aussi manquer travail pour tabac au protocole pour transiter malgré que protocole là yo prend bus yo retourner ça veut dire capable du haïtien dit son complètement son l'enfer lié pour yo boire ici là ça veut dire pense moi qui est dans avec vidéo nous capable boire ça veut dire nous connaissons et rôle map toujours là n'importe genre en situation ça lui même l'état vient évoluer map toujours là pour me faire suivi avec vidéo yo pour capable montrer comment ça est bien que en prochaine manifestation yo annoncé c'est pour demain si Dieu veut si toutefois l'état fait vraiment map là s'il fait pacifiquement nous connaît déjà depuis c'est gazé brisé moins pas là OK m'annoncer nous qui map là dans manifestation depuis fait pacifiquement Podía pasar, no puedo estar viendo así. Mira, yo estoy andando en la calle como si fuera un animal. No tengo nada para comer, no tengo para comer, no soy profesional. ¿Cómo vamos a vivir así? Tapachula no es México. Tapachula está en México, pero no es México. Tapachula no tiene trabajo para los inmigrantes. Los mexicanos igual, hay muchos que no están trabajando en Tapachula. Cuando tiene una familia que manda una plata, un
con dinero no puede recibir. No sé por qué, puro problema aquí. Y está secretando a los haitianos. Estamos pasando vergüenza, pasando hambre. Y los mexicanos están diciendo nosotros vienen a ensuciar la calle. Pero ¿cómo si no hay arriendo? ¿Dónde tiene que dormir? Eso no es justo. El protocolo dice uno puede asegurar no puede llegar ni en Tuxtla. No puede llegar. La inmigración lo lleva preso con todo el niño con todo. Es un abuso, no queremos nosotros. ¿Tu nombre cuál es? Leslie. Leslie, ¿qué? John. En Tapachula tenemos muchos problemas. Somos haitianos, somos inmigrantes. Nosotros venimos acá para trabajar, para conseguir dinero para mantener nuestra familia. Pero acá en Tapachula no hay lugar para que vivan tantos inmigrantes. Estamos pasando hambre, hay muchos que están amaneciendo en la calle. Ese no se hace en un país. Queremos que inmigración y el comal se arregla su cosa. Queremos documentos para irnos, pero ellos tienen que darnos documentos. Ellos no quieren dar documentos. A veces uno tiene su como dice el comal, que dice protocolo, hay que tiene carnet, pero cuando se va para México, a ver si puede encontrar pega, trabajo para mantener su familia, los regresaron para acá. Ese no se hace y tenemos que... Porque aquí en Tapachula ahora el 80% de economía sube más que Mexico City. Yo veo eso en internet, está muy subiendo, pero no tengo problema para la diplomacia de economía, pero tiene que entender una cosa. Ejemplo, imagínate muchos haitianos, inmigrantes haitianos aquí. Hay más de 15,000 a Colombia, hay más también a Panamá. Ejemplo, si los dos grupos ven aquí hasta nosotros, imagínate, muy colapsa. 200 migrantes más o menos, 200.000. Imagínate, 200 más o menos, 200,000 más o menos. Imagínate, lo que quieren nosotros es simple. Solamente el Comar como comisión, se ve a los haitianos solamente, le dije, hay 20 negros, hay 15 negros, vacas. Y contra nosotros, apoyando al bus, la otra nación no tiene problema. Es por eso que nosotros estamos muy colapsados aquí. Es por eso que tiene que cambiar la situación. Igual, adentro, sí, vale, adentro del Comar igual, en la fila hay haitianos, hay otra nación, otro inmigrante. A veces toman más otra nación que los haitianos. Es por eso que nosotros estamos muy colapsados aquí. Por favor, necesito una ayuda de la parte de la inmigración. Para nosotros punto ver para viajar a otra ciudad de México, porque Tapachula no L'hôpital tampoco todavía está llena, la gente amanece afuera en la calle y tampoco no hay solución. Ahora mismo para mí lo que es más importante es que el gobierno o el Comar, lo que sea, trata de ayudar a nosotros para salir de aquí, porque no puede salir del país, pero salir para vivir en otro lado, para poder vivir un poquito mejor, por favor, porque estamos aquí con familia, hijos de hijos, mujer, todos son familia. Y sin eso, nosotros no podemos vivir. Tampoco la gente aquí no puede recibir ninguna referencia de empleo. La gente puede mandar dinero a nosotros, no puede recibirlo tampoco. Eso también necesitamos una ayuda a eso, porque está muy complicado en esa situación. Mi nombre es Johnny. Porque si tienes unos paneles que te lo queremos mandar porque migración no te deja llegar. Y entonces que tiene $1,500 lo paga y entonces lo dejan pasar. Y uno tiene que estar 5 meses, 6 meses esperando una tarjeta, que es una tarjeta que te dan por un mes, una tarjeta que tienen que darte en un mes, y esa tarjeta es gratis, no te la dan. Y llegas ahora, tengo turno para diciembre con mi positiva y no puedo salir de acá de México porque es una pregunta que la de migración, una pregunta que quise hacer la migración. ¿Por qué si yo tengo mi positiva, yo no puedo viajar hasta Ciudad de México? ¿Cuántos cubanos hay en esta situación? Muchos cubanos, Más o menos. como alrededor de 5,000 cubanos. En Tapachula, nada En más. Tapachula. Y con la visa te bajan, no te dejan seguir, te bajan. Ellos te dan la visa y ellos mismos te van.
pasa a la agencia de bus y ya no te dejan comprar el boleto. Porque en Viva México, cuando vas en el bus, ellos te bajan. Te bajan que no puedes pasar. ¿Quién les está robando el dinero? ¿Migración o la policía estatal o la federal? Para mí son todos. Porque ahora mismo, si yo tengo una cita para diciembre y vengo con $1.500 y se lo doy en migración y me dan una visa. ¿Y por qué tengo visa para diciembre? ¿Tú pagaste por la visa? No. Pero mi compañero, yo tengo un compañero que si yo soy preso político, original en Cuba, soy preso político. ¿Me entiendes? Y para darme asilo acá, refugio, se van demorado mucho tiempo. Yo salgo en YouTube, yo salgo en todos los lados. Bueno, pues ustedes escuchan estas son las reacciones de inconformidad de grupos de haitianos y de cubanos quienes están protestando frente a las inmediaciones del alto comisionado. Mira, eso es un trabajo que hace todo la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Imagínate, es clara, nos da un papel que dice que podemos circular aquí. Y la policía, como a las 7 de la noche, para dar a los que están secuestrados. Así que la policía, estamos sufriendo con la policía municipal, con la Guardia Nacional, con la gente de la migración. Estamos sufriendo muchos actos de abuso. No podemos resistir más. Queremos un papel, una forma para poder evacuar de aquí. Sí. Igual iba a aumentar el caso de COVID-19. Imagínate, si Tapachula sirve para 37 o 38 mil habitantes. Ahora, aparte de 37.000, hay 120. Eso significa como hay 157.000. Aquí, Tapachula es 303 kilómetros cuadrados. Eso es un abuso, es una maldad para los pueblos tapachutecos también. Nosotros pedimos un papel legal, un documento para poder evacuarnos de aquí. Porque no hay trabajo, la gente está durmiendo en la calle, la policía está haciendo maldad. Ellos cuando encontraron allá. Si te fijas en los centros, al centro, todos los días está colapsado, ni siquiera los taxistas no pueden circular. La verdad, los pueblos tapachutecos dicen que los migrantes vienen a poner el taco en su país, pero es verdad, pero no es culpa de nosotros, es culpa de la migración, porque no quieren que nosotros salimos. Nosotros lo único que pedimos es que dejarnos salir con un papel legal, con un documento legal. No imagínate, estamos con niños, los niños están enfermos, no podemos conseguir el hospital. No podemos comprar un pasaje para viajar porque no tenemos documentación. ¡Abuso! ¡No más! ¡Abuso! ¡No más! ¡Abuso!